El Salvador elegirá presidente de la República el 3 de febrero del año próximo. ¿Cuáles son las necesidades de los jóvenes y qué merecen una respuesta urgente del nuevo gobierno que se configure después de febrero? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en Punto, gracias por acompañarnos. Nuestros temas de esta noche para la reflexión, los jóvenes, las elecciones y la democracia en nuestro país. Queremos agradecer que nos acompañan en nuestros estudios Adela Lemus, ella es representante de la Red Latinoamericana de Jóvenes en nuestro país. Adela, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación y un saludo para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Perfecto, también agradecemos a Mario Peña, él es representante del Movimiento Libertad y está con nosotros. Mario, bienvenido, un gusto. Muchas gracias por la oportunidad y buenas noches a todos. Excelente, pues bien, para comenzar varios temas en agenda y sí me interesa uno que tiene que ver, yo pensaría, ¿no? sobre la situación del país, el contexto, la coyuntura actual. Es sobre el tema de evolución de la campaña electoral, un poco sobre los ofrecimientos. Adela, me gustaría comenzar contigo y saber un poco cuál es la perspectiva que hay en términos de cómo se está viendo el desarrollo de la campaña electoral. Si hacemos cuenta, prácticamente estaría quedando el mes exacto de enero y diciembre, que sería prácticamente las primeras 2 semanas, ¿no? Porque después ya estamos en fiestas de fin de año y el tiempo se fue. Es decir, el tiempo efectivo para la elección presidencial, para la campaña, sobre todo para los partidos, estamos hablando de un poco más de un mes, ni siquiera 2 meses. Entonces, pero ¿cómo has visto en términos generales la evolución de la campaña electoral? Bueno, primero decirte que estamos a 74 días de las elecciones, es decir, muy poco tiempo. Incluyendo la Navidad, Año Nuevo y todo lo demás. Sí, ya estamos a 74 días. La verdad es que ahora que ya la campaña arrancó oficialmente, estamos viendo que dentro de los 4 candidatos que están participando en estas elecciones, estamos viendo que ellos están haciendo un esfuerzo por dar a conocer cuáles son sus propuestas. Específicamente en el tema de juventud, sabemos que hay unos que ya han presentado algunas propuestas que tienen, sin embargo no han profundizado mucho. Te puedo decir de que estamos a la expectativa de ver cuáles van a ser como los puntos sobre los cuales ellos van a girar las propuestas en temas de juventud, pero yo sí creo que ahorita la campaña va comenzando, hay todavía que esperar cuáles van a ser el plan de gobierno, el plan de gobierno que van a presentar los candidatos, cuáles van a ser los ejes en los cuales ellos van a girar. Y esperamos que sea una campaña de propuestas. Lamentablemente estamos viendo una campaña altamente llena de ataques en redes sociales y esperamos que, sí debo decir que los candidatos se han mantenido en no caer en este tipo de ataques, no todos, pero esperamos que sean las propuestas los que brillen en... Sí. El tema de redes sociales, que como algo más o menos novedoso, hace 5 años no teníamos el nivel de presencia, quizás de efectividad, no sé, de redes sociales en el marco de una campaña, ¿no? Y ahora sí lo estamos viendo, pero ¿crees tú que lo que se está reflejando en redes sociales, sobre todo en Twitter, un poco en Facebook, en nivel de agresividad, también se está viendo ya a nivel del manejo a otros niveles o no? Mira, yo lamentablemente te puedo decir que las redes sociales vienen muchísimas veces a restarle a las propuestas que puedan hacer los candidatos, porque muchas veces nosotros nos enfocamos en quién está, cuál es el ataque, ¿no? Pero yo sí creo que en temas muy generales los candidatos han tratado de mantenerse en un margen muy prudente, tratar de quedarse en el tema de las propuestas, sí. Lamentablemente no así probablemente de las personas que siguen a estos candidatos, que son en este caso a veces quienes terminan cayendo en este tipo de ataques en redes sociales. Perfecto, Mario, ¿crees tú que a estas alturas efectivamente los partidos no han presentado, o más bien los candidatos no han presentado la propuesta completa, ¿no? Están haciendo propuestas sobre temas específicos, pero me interesaría saber si en el caso de jóvenes si hay iniciativas muy puntuales o todavía es muy general, porque uno piensa que tanto los candidatos presidenciales están conectando de alguna forma entonces con las necesidades, con las aspiraciones que tienen los jóvenes en este país. Realmente
es muy prematuro porque en este momento todavía no han entregado el plan de trabajo directamente, pues todavía no lo han presentado y la campaña se ha mantenido bastante, pues es una pelea constante por lo menos entre dos candidatos o la campaña gira en que alguien se robó que el otro lo devuelva y que el otro lo tiene en este partido y que o sea, la campaña se ha enfocado en eso en este momento, más que la parte... Entonces, ese hecho, ¿crees tú que de alguna forma desvía la atención de lo que debería ser, dónde debería estarse focalizado el análisis en términos de propuestas o qué? Mire, obviamente el término uno sí quiere ver siempre las propuestas, cuáles son, en cada uno de los sectores, en cuáles son las áreas, en deporte, en salud, en juventud, en cualquier tipo de área. Pero realmente en este momento no estamos viendo no lo estamos viendo todavía. Como dijo Adela, está bien puntualizado en ciertos sectores que vamos a retomar el agro y que vamos a hacer ciertas cosas, pero son puntuales. Yo ahorita tal vez esperaría que eventualmente alguno de los candidatos de las cuatro fórmulas presidenciales diga por lo menos quiénes van a ser los que van a conformar su gabinete en el caso de ganar. Creo que con eso uno ya podría decir, ok, uno puede averiguar qué tipo de persona es el que va a llegar a cada uno de los ministerios, que va a poder, o sea, se puede empezar a ver eso, con hacer un par de propuestas, creo, con propuestas de qué personas van a ser las que van a estar en ciertos gabinetes, en ciertos ministerios, ya mejoraría bastante la visión de lo que pueden ellos realmente proponer de forma puntual, que es lo que no hemos visto todavía. Sí, Adela, ¿cuáles son los temas con los que más pueden conectar los candidatos con los jóvenes en este país? Estoy hablando desde luego en términos de las aspiraciones, de los problemas que tienen los jóvenes en El Salvador. Mira, de hecho me parece muy interesante que toquemos este tema porque creo que uno de los grandes retos que tienen los candidatos es cómo conectar con una generación muy diferente. O sea, no solo somos una generación post-conflicto armado, sino también somos una generación que estamos en medio de una era tecnológica que nos bombardea. Hoy para un joven es posible pensar trabajar desde su casa y generar dinero. Probablemente en tiempos de nuestros papás eso no era posible, pero hoy es posible y los jóvenes lo ven como un empleo real para ellos. Entonces yo creo que el gran reto de los candidatos es cómo conectar con una generación y con una juventud diversa que ya no solo piensa en yo quiero ser empleado, sino en tener sus propias aspiraciones en el arte, en la cultura. Creo que uno de los grandes retos para los candidatos va a ser cómo lograr conectar con esta generación que piensa en temas de empleo, pero ya no en el empleo tradicional, sino cómo potenciamos las habilidades de los jóvenes y cómo hacemos que estas habilidades le permitan a él desarrollarse, pero no solo en el tema profesional, sino también en el tema personal. Excelente. Tengo que hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos me interesa que hablemos sobre el tema de la polarización del pasado, que tanto está pesando en la actualidad en las actuales generaciones y un poco si esa carga, hay mucha carga del pasado sobre los jóvenes. Vamos a una pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Les decía entonces en el segmento pasado, Adela y Mario, sobre este tema de la polarización del pasado. Estamos viviendo una situación de polarización en el presente. Claro, decíamos, al ver redes sociales uno observa que efectivamente hay mucha agresividad de repente en el planteamiento, pero está pesando mucho esto, Mario, en los jóvenes. Ese tema de polarización de alguna forma también está arrastrando a los jóvenes, ¿o crees tú que puede estar esto un poco desvinculado en este tema ahora sí de aspiraciones de los jóvenes y lo que se está viendo? Mire, realmente es una situación atípica, ya que la polarización, por lo menos en los últimos 30 años, siempre ha sido Arena y FMLN, por llamarlo con su nombre. Sí. Y ahora hay un tercer actor y que ha venido de alguna manera a posicionarse directamente, y uno de los dos, que en este caso sería el FMLN, es el que ha bajado de alguna manera. Entonces, cuando usted habla de una polarización, no es la misma polarización como la que era antes, sino que ahora es distinta, es un poco más como
es más de odio lo que se está viendo, porque, bueno, si usted ve redes sociales, prácticamente ahí la mitad puede ser propuesta, la otra mitad ataques. Un tema de odio será, perdón Mario, será porque estamos hablando de generaciones que no necesariamente vivieron una situación de conflicto, no vivieron esa situación de ver el derramamiento de sangre que vivió este país. ¿Será un poco por eso? Es que realmente es bien difícil que alguien, no es que los jóvenes no entiendan directamente qué fue lo que pasó, pero no es lo mismo también con la gente que ya lo vivió. Han pasado 30 años desde los acuerdos de, bueno, un poquito menos, pero 25 años, pero ya pasó bastante tiempo. Y es una nueva generación, pero realmente usted hacía una pregunta anterior, que cómo iban los candidatos a conectar con los jóvenes. Esa siempre ha sido la pregunta, eso nunca ha sido de ahora, que ahora un candidato que pueda conectar directamente. Y quizá hay que decirlo, Mario, de que no estamos hablando, Adela, de conectar, de qué bonito y qué simpático es el candidato para caerle bien a un joven, sino en el tema de la propuesta, ¿no? Sí, técnicamente a eso me refiero, porque al final los jóvenes siempre han sido atípicos, nunca han querido meterse mucho en política, nunca les ha gustado demasiado saber, realmente han sido apáticos, era la palabra. De hecho, los jóvenes han participado poco en procesos electorales o en eventos. Mira, para la ciudadanía en general, hace poco el diputado no partidario llamó en el colegio médico que pudieran llegar todos los que hacen una poco de presión sobre la elección de los magistrados. ¿Sabes cuántas personas llegaron? Llegaron 7. De ahí no había ni un joven, pues todavía no llegó ni uno, pues todavía hay jóvenes, pero llegaron solo 7 personas. O sea, para que usted entienda de que si la misma ciudadanía está apática, ¿cómo estarán los jóvenes? O sea, hay un sector de la ciudadanía que sí está involucrada, que es una parte, digamos, el voto duro, la gente que siempre va a votar, pero el desencanto en general es más grande. Y si el desencanto después lo pone en la proporción de los jóvenes, ya se fueron todos, pues la verdad que es bien poco el sector de juventud que está participando de alguna manera en política, de cualquier trinchera, podría ser en un partido, en un movimiento, en una red, podría ser de distintas formas y cada vez los vemos menos, son menos cada vez. Sí, perfecto. Adela, tu opinión entonces sobre esto, alrededor de las preguntas que hice hace algún momento entonces con Mario. El tema de cómo conectar, pero sobre todo porque, insisto, no es de cómo conecta el candidato en términos de cómo se ve ante los jóvenes, si es atractivo, cómo se coloca la gorra y todo, etcétera, sino en el tema de cómo hacer para que efectivamente, en el tema de ofrecimiento hacia los sectores de los jóvenes en el país. ¿Qué es lo que el joven necesita en este país? Yo creo que a veces estamos esperando como una respuesta mágica a la misma pregunta de siempre, pero yo creo que hay que hacernos la pregunta de manera responsable. Nosotros estamos teniendo un bono poblacional importante en el tema de juventud, somos el 56% de la población menores de 29 años, eso debería ser un dato importante para los candidatos y una apuesta estratégica en el próximo gobierno. Considero que para el joven es muy importante cómo poder desarrollarse. El tema del empleo es sumamente importante, el tema de la seguridad también, y cómo podemos generar crecimiento económico para que también este talento que estamos generando no se vaya a otros países. Creo que un reflejo de lo que el país le ofrece lo podemos ver en este último de las caravanas migrantes. Creo que es muy triste ver que muchos jóvenes estaban participando de esas caravanas porque en este país no ven oportunidades. Creo que el tema de la educación y la formación para los jóvenes es bien importante. ¿Y crees tú que se puede dar un giro de verdad en esto? Porque estamos hablando de problemas bastante crónicos, ¿no? Que no estamos hablando de 10 años, sino de 20, de 30 años, incluso hasta los inicios de los 70, 80. Mira, yo creo que este es el momento oportuno para que nosotros como jóvenes, a la hora que vayamos a escuchar a los candidatos, no solo escuchemos aquellas propuestas bonitas de todo lo que ofrecen, sino preguntémonos cómo ellos las van a hacer efectivas, porque realmente esa es la gran pregunta. Vemos que campañas llegan, campañas se van y hay un montón de cosas muy bonitas que nos ofrecen, pero en términos reales es cómo se van a hacer ejecutables en un posible gobierno de estos candidatos. El tema del empleo, por ejemplo, debería estar presente en esto. Definitivamente. Educación y empleo.
Definitivamente, nosotros tenemos que diversificar nuestra formación académica para los jóvenes, ya que yo insisto, esta juventud es muy diversa y hoy veo oportunidades de crecimiento y de desarrollo en muchísimas áreas, entonces creo que es una apuesta estratégica que debería tener el próximo gobierno. Jóvenes, un sector de jóvenes diverso, pero también dispersos a la vez. Totalmente, yo creo que también este es un esfuerzo y un llamado a los jóvenes que nos están viendo a que participen. Yo sé que es muy difícil cuando precisamente estamos en medio de una campaña que nuevamente se pierde en la polarización, pero creo que es parte de nuestra responsabilidad acercarnos y conocer cuáles son las propuestas y participar desde nuestros espacios, universidades, academias, colonias, informarnos de las propuestas y yo creo que cuando nosotros tenemos la oportunidad de escuchar a un candidato no tengamos miedo a hacerles esas preguntas incómodas, porque a veces en redes sociales nos dedicamos a cuestionar al candidato, pero a la hora de tener la oportunidad de hacerle la pregunta directa, nos dedicamos a aplaudir y no le preguntamos. Entonces, creo que las redes sociales son un mecanismo de tener una relación más directa con los funcionarios en general, pero yo creo que debemos de hacer un esfuerzo por trasladar todos estos cuestionamientos de las redes sociales a una acción activa y efectiva. Y entonces, preguntas puntuales claves, ¿crees tú, estarían referidas al tema de el financiamiento de las grandes apuestas que los candidatos tienen en su mente o que quieren trasladar a la propuesta escrita? Sí, yo creo que lo que he escuchado de algunos es que están teniendo muy en cuenta el tema de cómo generar estos polos de crecimiento en el tema de inversión, tecnología, generar estas fuentes de empleo, pero la gran pregunta es cómo y cómo vas a acercar a estos jóvenes, que no solo hay que pensar en este joven que esté en las redes sociales cuestionando, sino también este joven que probablemente no tiene acceso a las redes sociales, está en el interior del país y también sus necesidades son otras. Entonces, ¿cómo logramos conectar con todos estos jóvenes que, como tú bien lo decías, también están dispersos en todo el país? Perfecto, vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, me gustaría que habláramos un poco de los jóvenes y la democracia en nuestro país, sobre todo porque hace poco salió el Latino Barómetro 2018 y está arrojando algunos datos que me parece que es importante analizarlos en términos de cómo ve la democracia América Latina, cuáles son los países que más aprecian la democracia, cuáles son indiferentes y bueno, tal parece que El Salvador no está muy bien en esto. Vamos a una pausa, volvemos. En el segmento pasado les decía un poco sobre el tema de cómo los jóvenes entonces están viendo el ejercicio de la democracia, en este caso desde luego El Salvador, pero la perspectiva latinoamericana, porque el Latino Barómetro 2018 dio a conocer hace un poco más de una semana algunas estadísticas, ¿no? Ellos trabajan anualmente sobre el estado o la salud de la democracia en el continente y sobre todo el tema también de percepción, pero de realidades. Y en el apoyo a la democracia, ya por países, en América Latina, por ejemplo, los que más apoyan la democracia, parece datos un poco contradictorios, irónicos, pero están presentes, ¿no? Venezuela, el 75% en la posición número 1, o sea, en términos de apoyo a la democracia. Y en la parte inferior, donde hay menos apoyo a la democracia, tiene que ver con El Salvador con 28%, o sea, en el extremo, ¿no? En algún momento algunos expertos decían o analistas, bueno, que el tema de Venezuela es algo... sin duda tiene que ver con la situación de que donde se perdió la democracia, se extraña y se añora la democracia. Claro. Héctor Chamis, que es un docente de la Universidad de Washington en Estados Unidos y escribe habitualmente para El País de España, hacía un poco esa reflexión y señalaba ese punto, ¿no? De que esto tiene que ver con el hecho de que, claro, Venezuela perdió la democracia y entonces ahora sí la extrañan. Por eso es que ahora la gente piensa más, no de que estén viviendo la democracia y que estén apoyando su democracia, sino la democracia que conocieron alguna vez en su vida. Por favor. Lo que pasa es de que, como tú bien dijiste, es lo que se pierde después se añora. Y El Salvador puede ser que haya ciertos conflictos
hubo una polarización por muchos años y ahora esa polarización eventualmente evolucionó, pero técnicamente las instituciones, a pesar de que mucha de la gente dice de que no funciona, eso hace que parte de la democracia todavía siga en pie. Eventualmente acá la justicia le llega, aunque un poco tarde, a veces demasiado tarde, pero le llega a ciertas personas. Hay un expresidente que está ya condenado, pues, de alguna manera, es decir, la institución, la fiscalía funcionó, a pesar de los 120 y pico días de que los diputados no elegían a los magistrados, pero ahora creo que la mayoría de las organizaciones que han estado velando por el proceso están bastante de acuerdo que es una buena elección, que los magistrados que fueron elegidos están bien. A lo que yo voy es de que de alguna manera nosotros no estamos todavía en esa categoría tan mala, como podemos decirlo. Pero obviamente las instituciones siempre se tienen que ir fortaleciendo. Cada vez que se fortalece la institucionalidad, se fortalece la democracia. De todo lo que ahorita estamos hablando, directamente estamos en una elección. ¿Cuál es la institución que más cuestionada ha estado? El Tribunal Supremo Electoral ha estado bastante cuestionado desde las últimas elecciones, dando los datos tarde, que se acuerda el escándalo con lo que fue Smartmatic y un montón de cosas que fueron tras la última elección. Y a propósito... Entonces ahí, en esa parte, exactamente que la institucionalidad donde debería estar fortalecida es donde los ciudadanos tal vez no se sienten tan protegidos en este momento. Esa es la verdad. Y a propósito de este tema, ¿no? Por ejemplo, en América Latina siempre, insistiendo Adela, la confianza en las instituciones, por ejemplo, la Iglesia, la que tiene el 63%, lo más alto, ¿no? Es el número 1, sigue la Fuerza Armada con 44 y la Policía con 35. Pero, por ejemplo, el Congreso tiene el 21%, es el penúltimo ya en el escaño, en la caída, y los partidos políticos el 13%, que es la última posición. Mira, yo creo que el costo de la corrupción es un reflejo evidente del desencanto que tiene la población hacia los partidos políticos, y también eso es uno de los retos de los candidatos, porque ellos corren bajo estas banderas partidarias y muchos de los partidos, si no es que todos los que están en contienda, pues en algún momento han tenido cuestionamientos. En este caso yo creo que el tema de la transparencia les está pasando factura y les va a pasar factura a aquellos que no quieran realmente comprometerse con ella. Ahora bien, hay un tema adicional en este Latino Barómetro, Adela, y es que, por ejemplo, hay una pregunta y es, o un planteamiento: ¿un gobierno autoritario puede ser preferible? Y esto es interesante, ¿no? Porque, bueno, ahí Paraguay sí que aparece con el 27%, pero ahí El Salvador sí está más o menos en la media, un poquito abajo de la media, con el 11%. Pero en algún momento lo que sí se ha reflejado es que ese tema del autoritarismo de repente está presente, o sea que la gente a veces, claro, porque vincula directamente el tema de cómo la democracia en su contexto completo también es un instrumento que ayuda a fortalecer o a enfrentar el tema de la pobreza en los países o el tema de las economías, por ejemplo. Sí, la verdad que creo que un ejemplo de eso también es la última elección en Brasil con su candidato. Sin embargo, yo sí creo y comparto el comentario con Mario de que nosotros realmente, si hacemos como un análisis de la región, El Salvador, sus instituciones, incluso los partidos políticos con lo que nosotros les queramos sacar, creo que han permitido que nuestro sistema democrático se mantenga, y yo creo que tampoco debería ser satanizar los partidos políticos. Por el contrario, la idea es que las personas buenas participen y se involucren en ellas, porque realmente son un instrumento clave para el sistema democrático. Ahora, todo esto, el hecho de que un poco esté creciendo esa percepción más bien, de que haya poco expresión de apoyo a la democracia en el país y tengamos esos contrastes incluso con Venezuela, por ejemplo, ¿puede ser un riesgo, pregunto, o un peligro mismo incluso para los jóvenes en términos de decir, bueno, es que también el hecho de que es una generación que, estamos hablando de las presentes generaciones, que no necesariamente vivieron el conflicto armado, que no necesariamente supieron que en este país en algún momento durante el pasado conflicto armado era un delito andar vestido con tenis o con un jeans? Mira, yo creo que nuestra generación, así como tiene ventajas, también tiene desventajas.
Yo siempre he dicho que uno de los grandes problemas que tiene nuestra generación es que queremos todo, queremos cambios reales muy rápido y no nos damos cuenta que incluso la construcción de nuestra paz nos llevó 12 años de guerra. O sea, los procesos son largos y hay que construir sus bases para ello. Nuestras instituciones son el resultado de un proceso largo. Entonces, yo sí creería que la apuesta debe ser a mantener nuestras instituciones y fortalecerlas. Es la única manera en la que podemos garantizar que estas libertades de las que hoy gozamos se mantengan y se fortalezcan. De acuerdo, te doy la palabra después al regresar en el otro segmento. Sí. Mario, cuando regresemos hablemos un poco sobre el contexto también del país, de elección de funcionarios, el papel de la sociedad civil, de lo que viene en Asamblea Legislativa, y te daré la palabra sobre este tema, me imagino que tienes opinión. Vamos a una pausa, regresamos. Después de más de 4 meses, finalmente la Asamblea Legislativa eligió magistrado de esa sala de lo constitucional. Mario, ahora está abierta la discusión en torno a la elección de fiscal general de la República. Obviamente ahí están en tiempo, porque el actual fiscal termina funciones en los primeros días de enero. Entonces, digamos que están en tiempo. Pero a esto sí se junta y sigue todavía ahí la discusión que se va a generar o se está generando sobre presupuesto general de la Nación, por el tema que tiene que ver que habrá necesidad de mayoría calificada. Pero bueno... y aprobación de deuda también. Exactamente, que es la parte que requiere de los 56 votos de los legisladores. Pero entonces, Mario, ¿cómo se ve todo esto en la línea siempre de lo que hemos venido conversando sobre el ejercicio de la democracia en el país? Mire, eventualmente debe haber un cambio. Si uno está en un trabajo, aunque sea del sector público o del sector privado, y de repente pasa un atraso de 2, 3 días, en el sector privado primero le van a decir verbalmente la amonestación verbal, después viene directamente la sanción, la orden de la acción de personal y eventualmente un despido. Así funciona, es la vida real. Eso significa que aquí pasaron 124 días, fue demasiado tiempo. Claro, no se estaba eligiendo cualquier cosa, se está eligiendo un contrapeso fuerte, pero la verdad es que también debe de haber un cambio ya directamente en la forma de que los diputados no puedan estar excediendo los plazos. Porque, ¿qué ejemplo le da usted en el sector de juventud? ¿Qué ejemplo le da usted a la juventud? Decirle, fíjate que nuestros representantes se pueden tomar el tiempo que ellos tengan, que ellos dispongan, y vos eventualmente cuando estés también mayor vas a poder hacer lo mismo. Ese es un ejemplo, ese es el ejemplo que le queremos dar. Obviamente no. La ciudadanía, ¿cómo lo ve? Lo ve mal. Significa que los plazos se deben de respetar, pero ¿por qué solo nosotros tenemos que respetar nuestros plazos, pero ellos no? Debe de haber un cambio. Entonces, pero entenderán las dirigencias de los partidos en general entenderán todas estas dinámicas, Mario, porque decíamos, en términos de la confianza de las instituciones, siempre volviendo a la encuesta del Latino Barómetro, los partidos políticos son los que aparecen al final en la lista, ¿no? Con menos confianza, 13%, versus las iglesias que tienen el 63%, estoy hablando a nivel latinoamericano en el promedio. Veamos los 3 órganos del Estado. Está la presidencia con sus ministros. Entonces viene el presidente y se reúne con el Consejo de Ministros, y ustedes, los medios de comunicación, están invitados a esas reuniones. No. Entonces, por eso es que la gente no puede opinar tanto qué pasa en esa institución. Vamos ahora al órgano judicial. De Corte Plena se reúne y después informan qué fue lo que, pero no está nadie directamente. En cambio, en el Parlamento, que como bien dijo el diputado Quijano, el diputado presidente, que dijo de que se parla, obviamente está el Parlamento, hay un salón azul y está abierto al público. Por eso es que hay un escrutinio más fuerte sobre el mismo, porque todos tienen acceso, quién llega, qué hora llega, si no llega, si no fue, si se retiró temprano, si se iba armado, no iba armado, todo. En el otro no. Todavía no está... No hay un acercamiento tanto con la población o con los medios de comunicación como en la Asamblea Legislativa.
Es por eso que también es el que más uno se puede dar cuenta qué es lo que realmente pasa. Uno se da cuenta ahí quién llega tarde, quién no llega, lo que le quiero decir. O de repente un diputado tenga un exceso de asesores, como en la legislación pasada había un diputado de un partido que solo tenía un diputado y tenía como 40 asesores. Entonces la gente se da cuenta inmediatamente, en cambio en los otros órganos no, por eso es que ese órgano específico del Estado es el que está más, con el escrutinio público más fuerte. Está más expuesto a los ojos de la opinión pública. Entonces, claro. Pero además, en términos de confianza en el Congreso o los parlamentos en América Latina, el nivel de confianza es del 21%, ¿no? El promedio, y El Salvador es el penúltimo país en esa escala con el 10%, o sea, muy bajo en términos de confianza del Congreso en nuestro país. Adela. Mira, yo solo sobre el tema de la elección de magistrados, siempre va a ser lamentable 124 días sin sala. Claro. Creo que no hay manera de decirlo de otra forma. Y yo sí creo que el proceso fue muy cuestionado por las organizaciones de sociedad civil, que esta fue la primera vez que tuvieron la oportunidad de participar directamente en esta parte de entrevistas. Que eso era inédito, ¿no? O sea, claro, eso no ocurrió en el 2009, hace... Totalmente, y creo que eso es un avance y es un proceso mejorable. De hecho, los diputados lo han dicho, que es un proceso que si bien no fue perfecto, es muy mejorable, pero yo creo que más que sí la elección que tienen que hacer los diputados ya ellos en el Pleno, pero yo creo que también los filtros tienen que ser en el proceso de selección de estos 30 candidatos, porque de pronto ya los diputados se encuentran en la fila del proceso. Entonces creo que donde nosotros también como sociedad civil tenemos que poner ojo es también cuáles son los filtros para que estos candidatos lleguen a esa lista de 30. Y en el caso de elección del fiscal general de la República, porque vaya, en el caso de magistrados siempre se insistió y quedó un poco ahí la duda de sí o no, el reparto de las cuotas en términos de la incidencia que tiene cada partido político para decir, bueno, a mí me corresponden 2, a este 1, al otro 3, etcétera, ¿no? Pero en el caso del fiscal general de la República, ¿cómo debería ser el procedimiento? Porque a diferencia del proceso de magistrados, vienen 15 de CNJ y 15 que son los que se eligen por el voto directo de los abogados, ¿no? Sí. Pero el fiscal solo es uno, entonces... Sí, de hecho el fiscal se hizo la convocatoria, tenemos 33 o 34 candidatos, ya comenzaron el día lunes con las entrevistas con los primeros candidatos, y yo creo que esto va a ser sumamente clave porque sabemos que el fiscal general es clave en la lucha contra la corrupción. Entonces creo que los filtros que van a tener que hacer los diputados es muy importante. Solo quiero cerrar rápido porque se nos fue el tiempo. Mario, ¿qué giros habría que dar en el país entonces para poder sacarlo adelante? Una respuesta rápida porque quiero cerrar con Adela también. Mira, al final tiene que ver con la transparencia directamente, que las instituciones poco a poco se vayan abriendo, den los informes verdaderos, que sea transparente todo. Es como así como cuando nos contratan en un trabajo privado, a uno le dicen, mira, ¿a qué hora llegaste? Que todo sea transparente. Mientras las cosas sean más transparentes, todo va a ir mejorando. Y las instituciones, cada vez cuando vayan siendo más transparentes, obviamente todo va a mejorar, porque la misma población no va a estar, si la población está viendo que el trabajo lo están haciendo bien, todo va caminando bien, la población misma los va a apoyar. Es fácil, si no es tan difícil, la cosa es transparentar, pero... La cosa es hacerlo. Esa es la forma, o mejor dicho, la forma de cómo hacerlo, esa es más difícil todavía. Perfecto. Adela, cierro contigo. Bueno, yo solo decir que más transparencia, más democracia, y la invitación siempre es para que los jóvenes participen, se involucren. Estamos a las puertas de un proceso electoral que es clave para el país y en especial para los jóvenes. Ya lo dije, somos somos el 56% de la población, así que creo que vamos a jugar un rol importante. Y habrá que dar el paso, salir de toda la parte de redes sociales, de la parte... dar el paso para salir más allá de eso. Sí, hacer un activismo mucho más formal y eficiente afuera de las redes sociales. ¿Ves un poco dormidos los jóvenes o un poco menos inactivos? Mira, yo creería que, claro, de pronto uno hace como la valoración en redes sociales, pero ya cuando uno sale y tiene la oportunidad de hablar con los jóvenes en las universidades, en las comunidades, y nosotros que damos talleres y tenemos programas, pues nos damos cuenta que los jóvenes tienen ganas de participar. La vida está más allá de redes sociales, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, gracias Adela por compartir con nosotros. Muy gentil. Gracias por la invitación. Perfecto, gracias Mario. Muy amable.
Bueno, perfecto. Gracias a ustedes que nos acompañaron en 8 en punto. Nos vamos a ver el próximo lunes. Les recuerdo, domingo tenemos debate político con Diana Verónica, así que está la invitación hecha. Mientras tanto, descansen, que tengan un feliz fin de semana. Buenas noches.